No me da la opción de pantalla simplemente. Pero compartir está en la parte de arriba del... Arriba a la derecha, al lado del botón de salir. Sí, aquí no compartir. Lo que pasa es que ha cambiado el formato. Antes ponía pantalla y ahora no me da la opción de pantalla directamente. Creo que este es en la web. Ah, ¿puede ser por estar en la web? Sí. Bueno, pues... A ver. Que no te haya abierto en la web, ¿no? No, porque no habría en la aplicación. He probado la web. Pero entonces aquí no me deja. Pues voy a intentar conectarme desde la aplicación. A ver si... Vale. ¿Me escucháis, no? Sí. Vale. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve bien. Sí. Aunque ahora vemos la de apoyo. No vemos la presentación principal. ¿Que sí o que no? Se veía la pantalla de apoyo para la presentación. Esa que te deja ver los comentarios y tal. Esa es más chiquitita. Aquí pues, ahora. Ahora Ahora sale la se ve, principal, sí. sí. Vale, bueno, pues a ver. Hoy simplemente voy a contar un poquito los avances que tenemos en descarga consecuente, en este caso con pacientes con trastorno bipolar. Entonces, como los avances no son demasiados, primero he metido un poco un resumen de lo que ya tenemos hecho, para quien no lo tenga tan al día, y comentar un artículo que sería el que más se relaciona con este nuevo estudio de trastorno bipolar. Entonces, como digo, rápidamente vamos a ver un poquito lo que ya hemos hecho en el tema de la descarga consecuente. Son 2 artículos ya. Los voy a contar un poco, ya dando por sentado que se sabe cómo es el paradigma y todo, para que no sea tan largo. Este es el primer artículo que ya está publicado. Hace 2 meses ya se terminó de publicar. Pongo ahí esa flecha porque ha sido un trabajo arduo, el de las revisiones, casi 1 año, para que lo acepten. Y nada, este sería la descarga consecuente en pacientes controles, sujetos controles sanos. Y en este caso, pues participaron 42 sujetos sanos, mitad hombres, mitad mujeres, y una media de edad de 28 años. Y este sería el resultado principal, que básicamente se ve esa supresión de la N1 en los sujetos sanos cuando emiten la vocal, en comparación a cuando escuchan su voz o escuchan una voz ajena, una voz desconocida. Se ve ese componente N1 como aparece en las 2 condiciones de escucha y desaparece casi en la condición de habla. Este sería el resultado principal de este artículo. Antonio, yo creo que es importante precisar para los que no lo conocen, que es que cuando emiten la voz la están escuchando a la vez a través de unos auriculares. Claro. O sea, que es escuchar la voz en 3 condiciones diferentes. Exacto. Escuchar mientras hablas, escuchar tu propia voz grabada y escuchar la voz de otro. Exacto, sí, Exactamente el mismo sonido, claro. Exacto, sí. Vale, pues esa es la idea. Cuando la persona habla y a la vez se escucha, no aparece el componente N1, y cuando simplemente se escucha de forma pasiva es cuando aparece el componente N1 en controles sanos. Como digo, este es el resultado principal de este artículo. Y en este caso, como el componente P2 también aparecía, digamos, con amplitud, lo analizamos, pero no aparecieron diferencias significativas. Se vio que es una diferencia que se representa o se pone en la N1. En la P2 no aparece, que sería otro componente atencional
que podría haber también tenido relación. Bien. Y quería destacar el detalle de que en este artículo usamos los electrodos FCZ y CZ, que son los más centrales, digamos, porque la P2 y la N1, digamos que la N1, que es la que está abajo, estaría más centrada en FCZ y la P2 estaría más entre FCZ y CZ. Total, que usamos esos dos por ese motivo, por coger la P2 y la N1. Lo cuento ahora para los siguientes artículos para explicar la evolución de si FCZ o CZ. Yo personalmente, si es N1, me gusta más FCZ porque tiene más, viendo la topografía, parece que el punto de más amplitud está alrededor de la parte frontocentral. Vale, eso es el primer artículo, el de controles. Y el segundo artículo, que ya está aceptado a la espera de publicarse, sería el de esquizofrenia bulletin, que en este caso es igual, de escala consecuente, pero incluyendo pacientes con esquizofrenia. Como digo, eso a la espera de que se publique, pero ya todo el proceso de revisión está superado. Bastante más fácil que el de controles. En este caso participaron 43 sujetos sanos, uno más, y la edad media subió un poquito a 29 años. Y los comparamos con 43 pacientes con esquizofrenia, en este caso más hombres que mujeres, porque la muestra suele ser así, suelen venir más hombres que mujeres, y la edad un pelín más alta que la de los controles, no demasiado, pero sí un pelín, 35 años, casi 36. Bien, esta sería la figura principal del artículo. Vamos a comentarla rápidamente. Lo primero, en este caso, veis que pasamos a usar CZ. Siendo la N1 el componente principal que analizamos, en este caso pasamos a CZ. ¿Por qué? Porque viendo la literatura, sobre todo de Judith Ford, que sería el referente, parece que ella usaba mucho CZ. Entonces, siguiéndola a ella, aunque la topografía pareciera que estaba más frontocentral, pasamos a CZ. ¿Qué tenemos? Que comparando pacientes y controles, vemos cómo esta supresión de la N1 aparece bastante menos marcada en pacientes con esquizofrenia. Es decir, en la condición de habla, de TOC, se ve cómo en los pacientes aparece esa N1 que estaría asociada a esa percepción de su voz de una forma parecida a cuando escuchan su voz o una voz ajena grabada de forma pasiva, digamos. Y este sería el resultado, uno de los resultados principales que salió significativo, ¿vale? Menor supresión de la N1 en pacientes con esquizofrenia, que lo representamos así para que sea más intuitivo de forma visual, para que se viera un poco cómo esa diferencia, que sería la línea continua, en controles, es mayor que la línea discontinua, que son los pacientes. Y por otro lado, también analizamos o vimos, ya que estábamos, si había diferencias significativas entre primeros episodios y crónicos. Pacientes primeros episodios y crónicos. Y en este caso, aunque parezca que hay un poco menos de supresión en los pacientes crónicos, las diferencias no fueron significativas. Así que se diría que no parece que entre primeros episodios y crónicos haya diferencias en la supresión de la N1. Volviendo a la figura de las diferencias, que es la que nos interesaba, por último, correlacionamos este valor de diferencia en cada paciente con esquizofrenia con su puntuación en las escalas, la PANSS de síntomas positivos, la BNSS para síntomas negativos y la IPASE, tanto la total como las subescalas, para ver si había algún tipo de correlación entre la falta de supresión de la N1 y las puntuaciones en síntomas positivos, negativos o asociados a síntomas de alucinaciones o psicosis. Estas serían las tres correlaciones, las tres regresiones. Se vio que las tres eran significativas, las tres correlaciones eran significativas
Y la idea es que a menor diferencia, mayor puntuación en las escalas. Es decir, cuanto menor es la diferencia entre la N1 de la condición de habla y la N1 en la condición de escucha pasiva, mayor puntuación en las escalas de síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas de la IPASE, digamos. Esa sería la puntuación de la IPASE total, sumando todo, la cognición, somatización, todos. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Que parece que... Son autoexperiencias anormales, autoexperiencias del yo anormal. Eso. Cuanto más fisiológicamente tratan su propia voz como una voz ajena, más autoexperiencias anormales tienen. Exacto. Bueno, pues este fue el segundo resultado principal, estas correlaciones de la N1 o de la supresión de la N1 con las escalas. Y por último, antes de contar lo que tenemos en bipolares, en trastorno bipolar, he querido rescatar el único artículo que creo que hay sobre descarga consecuente en pacientes con trastorno bipolar, para comparar un poco lo que ellos tienen con lo que nosotros hemos obtenido. En este caso, este es el artículo, es de Esquizofrenia Bulletin precisamente, de 2013 y de Judith Ford, que como digo es el referente un poco en el tema. Y en este caso, pues querían ver si esa descarga consecuente, como indicador de un déficit de procesamiento, ocurre también además de pacientes con psicosis, en familiares de primer grado de estos pacientes. Bien, ¿qué tenemos? Esta sería la muestra que usaron: 30 pacientes con esquizofrenia, 19 pacientes con trastorno esquizoafectivo, 39 pacientes con trastorno bipolar y un historial de psicosis, y familiares de los pacientes con esquizofrenia, familiares de los esquizoafectivos y familiares de los bipolares. Y aparte una muestra de control de 43. Todo el mundo participó. Y se hacían dos preguntas básicamente en el artículo. La primera es si este déficit de la descarga consecuente también puede aparecer en otros trastornos psicóticos, como el trastorno esquizoafectivo o el trastorno bipolar psicótico o tipo 1. Y si aparecería en en familiares de primer grado de los pacientes con esquizofrenia o con esquizoafectivo o con bipolar que que tuvieran ese diagnóstico. Bien, esta sería su figura principal. Vamos a verla por partes. Bueno, aquí destacar otra vez con el tema, aquí usaron FCZ. O sea, hay artículos en los que Ford usa CZ y otros FCZ. En este caso, FCZ. ¿Qué tenemos? Esta sería su gráfica, o estas serían sus ondas en en los sujetos controles. La línea azul es la condición de habla y la línea roja la de escucha. La de talk y la de listen. Y en este caso, ellos, igual que nosotros, o nosotros igual que ellos, evalúan esa diferencia de pico a pico entre la condición de escucha y la condición de habla. Y la compararon con, como digo, pacientes con esquizofrenia, 30, y 39 bipolares psicóticos. Y les apareció que era significativa la diferencia. Es decir, hay mayor supresión de la N1 en controles en comparación a pacientes con esquizofrenia y en comparación a pacientes con trastorno bipolar de tipo psicótico. En ambos casos era significativa la diferencia. Pregunta facial, ¿no? Ya es lo que comentaba con Ricardo hace un ratillo, que son un poco raras. Luego las comparamos con la nuestra. Pero es verdad que yo me gustaría, si pudiera comentarlo con Judith, esa P2 que parece que hace que suba la N1, no se ha analizado o no se tiene en cuenta.
Claro, es que está como muy... Parece que la línea de base estaría como muchísimo más abajo que lo que ellos llaman N1, ¿no? Claro, exacto. O sea, P2 no P50 sería o algo así, ¿no? A lo que te refieres. Que una onda positiva justo antes de la N1. No, yo digo la P2 posterior, la que te está en el milisegundo 200, la curva que es bastante pronunciada y que parece como que también hace ahí un... Sí, pero en los controles, fíjate, yo diría que la diferencia entre pacientes y controles está en que la línea de base en los controles parece estar más alta. Sí, el potencial empieza más alto, sí. Al final es igual, la onda es la misma, solo que tiene una base de inicio más alta. Porque si eso lo desplazaras como están los otros, que lo azul empieza donde acaba, o sea, el principio de la N1 en esquizofrenia, por ejemplo, está claro que es donde empieza a bajar el potencial N100, y los bipolares, pues también parecido, porque hay como un pico, una subida, y luego y a partir de ahí están las dos ondas, la azul y la roja. Sí. Pero los controles sanos, el principio de la N100 está tomado por saco de la azul. Sí. Yo diría que igual tiene que ver con esa positividad que hemos hablado alguna vez, que aparece en la condición de habla, que igual se les ha quedado ahí y les ha subido el potencial. El artículo es de 2013, igual lo han perfeccionado y ahí no... Entonces, en controles, en el P200, la figura es más parecida, la que has mostrado de vuestros resultados es más parecida a la de la esquizofrenia, ¿no? Es decir, que el P200 estaba disminuido, ¿no? En el habla. ¿El P200 o la N100? No, digo del P200 después. En la onda, en el P200 se parecería más al de esquizofrenia que al de controles, ¿no? En los resultados que habéis tenido, que habéis publicado. O sea, el nuestro ¿no? Sí. Sí, refiere a que hay una atenuación del P200 en pacientes Exacto. con... Sí. Comparación, sí, que no es significativa, y ahí aparece también en los pacientes con esquizofrenia. Sí, eso se repite, sí. Sí, eso es. Esa atenuación está ahí, sí, la diferencia entre la onda azul y la roja. Los bipolares es que son muy parecidos a los controles. ¿A ti qué te parece, Alejandro, ese desfase del que hablamos? Ya, no lo sé. El que Sí que es parece verdad que parece como que la línea de base está como un poco por arriba. Lo que pasa es que en el baseline sí que se ve bien que está en el... Tiene el de repente despega, y el caso es que hacen la comparación de pico del N100 con un pico que parece un poco artificial en la... O sea, no está en la línea de base, ni por debajo, está por encima de la línea de base. Por encima incluso, sí. Claro, por eso les es luego tan significativo. Bueno, sí, por otros motivos puede ser, pero... La onda negativa ahí, bueno, como mucho que se atenúe, o que sea menos negativa que la N100 en la condición de escucha, pero que se haga positiva, pero pico para abajo, no sé, es que es muy raro eso. Yeah. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que hablamos. En la condición de habla aparece una positividad que hay que ir corrigiendo ensayo a ensayo o con algún programa, porque si no te sube la N1 y creo que puede ir por ahí. Es verdad, claro. Sí que lo habéis hecho, esta corrección, ¿no? Y por eso... Claro. Por eso no aparece. Vale, puede ser. Y es verdad que en bipolares, en teoría, se da a entender que la diferencia es significativa, pero si os fijáis, no hay una N1 negativa en la condición de habla. Bueno, también igual es... Sí. Los pacientes con esquizofrenia, la N1 es virriosísima. No sé yo si eso es de verdad significativo. Sí, no llega ni a un microvoltio, o sea que... Un poco raro. O sea, los pacientes nuestros tienen una N1 mucho más grande en la condición de habla. Y es una cosa muy súper atenuadísima, vamos. Ahí andará en 0,8 más o menos la nuestra. A ver, tampoco que sea gigante. 2 con poco, 0,8, 2 con poco, sí, un poquito más. Es una onda evidente, la otra es... Sí, la otra. Eso parece nuestros controles, ¿no? Sí, exacto. Sí, se parece más a... Sí, la esquizofrenia se parece más a los controles.
¿Cuál es la tarea de habla que se hace? Pues simplemente se sientan delante de un micrófono y empiezan a emitir la vocal A durante 4 minutos con un ritmo así, A, 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 A. Y luego nosotros cogemos el potencial que aparece justo tras la emisión de la vocal, que son 300 milisegundos. Es imperceptible. Y el escuchar también es lo mismo, ¿no? Es decir, escuchan también un sonido repetitivo. Claro, ese mismo, es que lo grabamos. Es el que grabáis y luego escuchan este, vale. O el mismo, pero grabado por Antonio o por Inés. Exacto. Sí, vale. Claro, eso es habla, pero no es propiamente lenguaje, ¿no? Sería claro, interesante poder meter algún elemento semántico, por ejemplo, sí, no. No sé, repetir la tarea enriqueciendo semánticamente la tarea, ¿no? Y ver qué sale. Sí, lo que pasa es que cuando enriqueces en ese sentido, la confusión es gigantesca. Claro. Entonces aquí lo único que es identificar el potencial que se genera por la emisión de un sonido por tu corteza. Tu corteza, cuando manda la orden de que se emita un sonido, manda la orden a la corteza sensorial de que ese sonido lo has emitido tú. Entonces se atenúa el potencial. Es lo de no hacerse cosquillas, como hemos dicho otra vez, ¿no? Si ya empiezas a meter cosas de significados y demás, y de sonidos diferentes sobre todo, pues ya no hay quien analice lo que queremos analizar, que es esa descarga que atenúa la consecuencia sensorial en la corteza correspondiente, que es lo que está en la base, pensamos, en una de las bases de la identificación de lo que es uno mismo y lo que no lo es. O sea, es una experiencia completamente preconsciente. Y luego ya, claro, los significados, los sentidos conscientes y tal, eso ya es harina de otro costal. Y además es muy difícil, o sea, hay que intentar que la persona en ese momento no mueva ningún músculo de la cara. O sea, no que haga la mandíbula, por ejemplo, hay que explicarle que no mueva la mandíbula. Es emitir un sonido. Yo le digo la A, pero puede ser A. Entonces, todo lo que sea hacer más complejo ese proceso ya... A mí, desde luego, aunque aquí digan que son diferentes los bipolares y los pacientes con esquizofrenia de los controles, a mí me parece que los bipolares son muy parecidos a los controles. Sí, yo entiendo que la novedad del estudio, y como no había otro de referencia, pero yo cuando lo he visto tampoco me ha parecido que esto sea para decir... Bueno, al final, con controles y bipolares puede que les salga porque es la N más grande. Es un 0,02 y es una N muy grande, entonces aquí en este caso la estadística a lo mejor les ha acompañado, pero es verdad que hay poca variación. No, sobre todo que la diferencia está en que la distancia que hay entre el pico de la N100 y el pico azul al que dicen que está la diferencia, esa diferencia está inflada porque el pico azul está muy alto. Está más arriba. Entonces, si bajas ese pico, estoy completamente seguro de que vas a tener algo muy parecido. Y de hecho, otra cosa que es muy llamativa aquí, si os fijáis, es que la amplitud del potencial N100 en la escucha en los pacientes, en los dos subgrupos de pacientes, es muy pequeña. O sea, de menos 5 microvoltios en los controles, aquí pasa a 2 o algo así. 2 y pico. Están sordos. De hecho, los bipolares es como que tienen la curva roja, la de escucha, muy similar a los pacientes con esquizofrenia, y la azul más similar a los controles, la de cuando hablan, ¿no? Es como que... Sí. Cuesta entender que los agrupen a esquizofrenia y bipolares por un lado y a controles por otro, porque visualmente, claramente... Claro, pero hay que fijaros, claro, si lo que estamos hablando es de la diferencia, y tenemos que, por ejemplo, en los controles sanos, la diferencia promedio es 4 microvoltios. Y en los bipolares y pacientes con esquizofrenia la diferencia es 2 microvoltios. La diferencia es menor, pero es menor porque la N100 es menor. Claro, sí, es una combinación de ambas que se acercan. Vale. Ya lo hemos anticipado bastante, sí. Y bueno, y luego eso, que yo sigo pensando que esa P2 en la condición de habla, si la comparas entre controles y pacientes con esquizofrenia, sería significativa seguro. En cambio, si la comparas con bipolar, no sería significativa. No. Sería estudiable, por lo menos. Sí.
Llamativo que la P2 no sea diferente en bipolares, pero la N100 esté muy diferente. Claro, ahí te contradice, por eso digo. Muy raro. Pero bueno. En el caso de la comparación con esquizoafectivos, aparecía una tendencia, 0.09, pero no era significativo. Pero más o menos igual que en bipolares, diría yo. No hay... En este caso no pudieron apretar tanto como para que le saliera. Pero es por la N, ¿eh? Claro, en este caso es verdad, la N19, sí. Sí, Sí. porque es prácticamente igual que los bipolares, pero es por la N, al ser menos. Sí. Son- Bien. Comparando con los familiares, nada. No apareció ningún resultado significativo, ni con familiares de esquizofrenia, ni de esquizoafectivos, ni de bipolares. Así que como conclusión, pues hablan de esa supresión significativa en pacientes con esquizofrenia y bipolares de tipo psicótico. Perdón. Y comentan eso, que parece que no es un indicador de riesgo de psicosis porque no aparece en familiares de primer grado. Serían un poco las dos conclusiones principales. Y aquí pongo rápidamente un artículo de Ford de casi una década después, del 2021, donde hace referencia a este artículo de 2013, porque habla eso de la idea de que hay hay bipolares con experiencias psicóticas y bipolares que no tienen estas experiencias psicóticas. Y me llama la atención porque nosotros no hemos tenido en cuenta ese factor. No sé si hay que tenerlo en cuenta o no, pero como no hay más estudios sobre el tema, pero bueno, que se ve que sigue en su idea de que esto es así. Pero lo que pones en la frase es que se caracteriza por la presencia de o bien delirios, o bien alucinaciones, o bien ambos. No se entiende esa frase, es literal. Todas son literales. Es una frase un poco rara. Claro. Delirios o alucinaciones o ambos. Ya, yo es que aquí en esta parte me lío un poco entre experiencias anormales, alucinaciones y delirios son experiencias anormales del yo, ¿no? No. Delirios y alucinaciones son síntomas psicóticos, no alteraciones de las experiencias. No tiene nada que ver. Nosotros pensamos que las experiencias anormales están en la base de eso, pero en principio son dos cosas diferentes. O sea, las experiencias provocan las alucinaciones, las experiencias normales del yo provocan las alucinaciones. Puede estar en la base, la dificultad de distinguir por ejemplo aquí, que lo vemos fisiológicamente, la dificultad de distinguir preconscientemente el origen de lo que oyes, si procede de ti mismo o procede de otro, pues intuitivamente puede estar en la base de lo que llamamos alucinaciones, pero conceptualmente son dos cosas diferentes. Vale. Bueno saberlo. O sea, en la base no aparecen las alucinaciones ni nada de eso. Claro, yo pensé que estaba dentro de la subescala de una de ellas, pero bueno, no tiene nada que ver. Para eso vemos lo de los síntomas positivos y los síntomas negativos, que eso es la historia. Vale. Bien, pasando a nuestro trabajo finalmente con trastorno bipolar. En este caso, al final, tenemos 22 pacientes con trastorno bipolar porque el método de hacer 2 ICAs que hicimos con la TMS lo he probado y parece que funciona. No sé si pero bueno, solo han sido con 4 o 5, pero haciendo un par de ICAs se quita un poco más el ruido. Pues podemos meter un par de 3 más. Eran 18, 4 más. 4 más. En este caso, la media de edad son casi 40 años y 10 hombres y hay más mujeres, 12 mujeres. Y el resultado sería este. El amarillo es la condición de habla en este caso. La roja escucharse a sí mismo su voz y la azul listen other, que la seguimos metiendo por si se usa o no se usa. Y más o menos el resultado pues es parecido a lo que teníamos. Y en este caso lo que vemos es eso, que los pacientes bipolares en conjunto, aunque las ondas en TOC están bastante guarrillas, pues suprimirían la N100 igual que los controles sanos.
y en la P100, P200 serían igual que los controles, no obstante. Sí, en la P200 no aparece, vuelve a no aparecer nada. O sea, bueno, es lo que iba a decir. He hecho la onda igual que la del artículo de Ford para que se puedan comparar ambas. Más o menos se parecen, tienen un aire. Y bueno, Sí, lo que pasa es que la de Ford seguro que es listen other, no listen self, ¿no? La de Ford no es listen self, yo entendí que listen self. No sé, no. Vamos, Es una suposición, creo que es listen self, o sea, creo que no hay listen other en la de Ford. Ahora lo confirmaré, pero casi seguro. De escucharse a sí mismo. Vale. Son bastante parecidas y en este caso, bueno, ellos tienen 39, nosotros tenemos 22, pero yo entiendo, viendo la onda, que algún filtro le han metido, que a esta onda se le puede meter un filtro y queda más bonita. Se le quita un poco el ruido ese así. Pero lo que me preocupa de esta listen self es la amplitud tan bajísima de la P200, ¿no? Es bajita, sí. Es que no hay apenas P200 ahí. No sé si aumentando la muestra ya se igualaría, pero así de primera puede que sea significativa la diferencia. Sí, también contrasta la salida a partir de 300, también es muy baja en el rojo. Entonces yo quizás aquí, mira, extendería el baseline o extendería un poco el baseline o también la parte de detrás, miraría hasta 600, por ejemplo, para ver si luego va más en el cero o quizás está un poco bajado. Vale. Sí, yo iba a decir lo mismo, se me ha adelantado Alejandro. Veo el baseline muy bajo. Creo que hay algo raro en el baseline de la azul claramente. Entonces, a ver, eso contribuiría a eso, a subirla un poco el P200, aunque también sube el SN100, Entonces, en el 100 tendrías menos diferencia. Pero bueno, sería más representativo, yo creo. Sí, buena idea, sí. A 600 milisegundos, ¿no? Baseline de 600 milisegundos. No, yo miraría de hacer un baseline previo. No sé si coges aquí 100, ¿no? 100, sí. Yo miraría de coger un poco más, sobre todo por verlo, Es decir, que a lo mejor simplemente por representarlo. Y también miraría, a partir del 300, también coger un poco más, hasta 500 o 600, para ver si luego vuelve al cero. Lo normal es que luego, a partir de eso, en el 500, 600, haya vuelto al cero. Entonces, ahí puedes ver si el baseline que tienes está bien o puede que esté un poco desplazado. Claro. Que podría ser desde menos 300 a 600. Sobre todo como internamente para asegurarte. Sí. Sí, porque luego probablemente la figura que publiques y demás sea en este intervalo de aquí, pero para tú asegurarte de que está bien, yo sí que lo haría. Sí. Vale. Sí. ¿Qué margen tienes entre repeticiones? ¿Cuánto tardan en decir una sílaba? ¿Como un segundo o por ahí? Los ritmos van cambiando. O sea, yo intento que no sea muy rápido, pero hay personas que van especialmente lentas y otras que van un ritmo normal. Entonces, lo normal es un segundo y pico entre vocales. Y hay personas que van a la hora de abrir la ventana también hay que tener cuidado de que se solape con otros. Sí, claro, hasta 600 milisegundos seguro que no se pisa, no debería pisarse. Sí, pero yo por lo que he visto es como un segundo, sí. Otro ya tienes un segundo en medio. Eso sí, claro. ¿Y esto en qué canal es? FCZ también. Esta es FCZ. Vale, yo tenía una pregunta, es ¿el CZ que has comentado al principio es señal real o es recuperada? Como antes el CZ se recuperaba, es real porque adquirido, ¿no? Los mastoides como referencia. Vale, perfecto. No, ya contaba, pero digo por si acaso. Sí. Entonces, lo de ampliarlo, ¿qué os parece? ¿Con cuánto se puede ampliar? ¿Con un intervalo entre estímulos de un segundo? Pueden poner 1,2 segundos o así sería lo que hay, de media. Es que hay sujetos que van a un ritmo de A. Ese puede ser el ritmo más alto que hay. Ahí
segundo pillado, sí. Está justito, sí. Se puede ampliar un poco, pero no demasiado. Yo primero lo haría, yo lo ampliaría y lo observaría. Es decir, sigue corrigiendo con lo que tengas corregido. Y si ves que la tendencia es que luego, hay gente que las colas, es decir, lo que ahora no vemos, la tendencia es que esté más arriba o más abajo, entonces puedes decir, mira, pues es que aquí el baseline, por lo que sea, estos pacientes tienen los 100 milisegundos previos un poco altos y entonces hay que arreglarlo. Pero simplemente por verlo. Antes de tomar la decisión, yo sí que creo que sería bueno observarlo. Vale. Sí, aquí desde luego parece que hay una desproporción entre lo que parece N100 y lo que parece P200. O sea, la N100 parece más grande de lo normal y la P200 más pequeña de lo normal. Eso es. La más lógica es que esté la Un línea de poco base. desplazado. Sí, tiene sentido. Vale, pues eso ya lo exploramos. No, incluso eso, tú ves el azul y el rojo del artículo, del DeFord, y acaban convergiendo por ahí más o menos a 400 milisegundos, 500, acaban convergiendo al mismo valor. Entonces nosotros tenemos que intentar buscar, a ver eso, si nuestro azul y nuestro rojo, naranja, acaban convergiendo también. Vale. He puesto aquí incluido porque, bueno, perdón. Bueno, sí, ya más o menos cerramos el tema. Tengo también las correlaciones. Igual que hicimos con los pacientes, hemos correlacionado esta diferencia con la PANS, la BNSS y la EPASE. PAN positiva, BNSS negativa y PASE, experiencias normales del yo. En el caso de la PANS no aparece nada absolutamente. Es verdad que hay una gran cantidad de pacientes con puntuación 7, que es la mínima, supongo. Sí. En el caso de la BNSS, nada o menos que nada. Y en el caso de la IPASE, nada. Claro, pero esto sería lo que es de esperar. O sea, si hay un comportamiento normal de las ondas, pues como síntoma. Claro, por eso ya viendo que las ondas pueden que estén alteradas. Y luego hay que poner un cuadro de comparación, sobre todo si hacemos con los pacientes con psicosis, de comparación estadística de las puntuaciones IPASE con los pacientes con esquizofrenia también. Si vamos a meter 20 y tantos pacientes, pues también. De todas maneras, estas correlaciones no estarían bien hechas, porque si viéramos que hay que subir la línea de base, las diferencias cambiarían. Bueno, o sea, la correlación es con la diferencia. Si ambas suben o ambas bajan. No, pero subiría sobre todo la roja probablemente. Bueno, subiría la roja y en todo caso bajaría el azul, claro. Claro, entonces la diferencia se reduce. Sería distinta. Ya. Sí. Pero vamos, la distribución de los puntos ahí, de las IPASes y las PANS y todo eso, hacen ver que seguramente no hay ninguna relación. Cosa que es lo que predecimos. Claro, esa era mi duda también, porque como la parte ya más de síntomas la desconozco, el tema de si bipolares tipo 1 y tipo 2 hay que separarlos o no, o eso no. Aquí no nos vamos a meter en ese jardín. Aquí lo que estudiamos es eso son cosas que, son propuestas, pero no tienen un fundamento, una validez neurobiológica en absoluto, ¿no? Vale. Entonces, aquí lo que estudiamos es la corollary discharge y las experiencias anormales en pacientes bipolares. Lo comparamos con controles y con una muestra de pacientes con esquizofrenia similar en tamaño y lo más similar posible en edad y sexos. Y ya. Vale. He incluido este paciente, por cierto. Esta es una sola, no sé, hombre, un paciente solamente, porque en algunos de ellos aparecía este N1. Por comentarlo, y no correlacionaba para nada con. O sea, no por tener más N1 tenía más PANS, más BNSS o más IPAS. Pero bueno, claro, si es un paciente, muévete. Más o menos sí es como quedaría cada una de las ondas de cada.
Pero aquí fijaros lo que decíamos, aquí en la línea de base parte de 2 milisegundos, digo de 2 microvoltios. Bueno, serían 100 milisegundos, parte de 0 en el milisegundo vale, 0. vale, sí, en el 0. Vale, se compensa, claro. En el 0 estamos... Claro, por eso yo creo que habría que mirar bien la línea de base del store. Si quieres, no sé si tienes mi correo, Antonio, pero si quieres que te eche una mano, te puedo echar una mano en esto. Vale, vale. Vamos, en principio es repetir el proceso con otra línea base y con... Pero bueno, comentarlo si quieres, sí. Y, bueno, ¿me tu correo o lo apunto ahora cuando...? Sí, me te lo envío por el chat, creo que por aquí el chat, ¿no? Sí. Vale. Bueno, en este caso, en el caso de este sujeto que he puesto de ejemplo, es verdad que las líneas al final convergen, que luego divergen. No sé si este sería un caso en el que no estarían bien las líneas base o... Porque la P2 está un poquito más acentuada en 2 microvoltios. Hombre, siempre en un caso es muy difícil de valorar esto, ¿no? Por eso se hacen los promedios. No, sí, era por digamos, tener un ejemplo para ver lo que si esto fuera el caso de un promedio. Pero bueno. Vale, pues nada, hasta aquí, esto era. Simplemente aquí, esta era la última. Vale, pues yo creo con... A ver, estos resultados yo creo que se puede ir empezando a escribir el manuscrito, en principio con la idea de que no hay una atenuación de la elección. La introducción, teniendo en cuenta el artículo señalando las limitaciones, los métodos y la discusión un poco en esa dirección. Yo creo que, teniendo en cuenta que cuanto antes lo empecemos a hacer, antes puede leer la tesis Rosa, pues mejor. Sí, yo hablé con ella y no sé si ya he empezado o voy a empezar a hacer la introducción. Le comento estos detallitos. Vale. Y tratamos de meter 3 o 4 pacientes más, si es posible. Claro, eso es lo que estaba pensando. Si hubiera... no van a cambiar demasiado las diferencias. Pues por la parte estadística para que tenga... Y cuando lo hacías sin meter esos 4 que has metido ahora, casi igual. Era casi igual, ¿no? No valía la pena. No, vamos, y aparecía también la mini P200 esa. Sí, o sea, no, en los 4 sujetos apenas han cambiado, no sé qué es lo que había, algo había, pero muy poco. Vale. Creo que subieron un poquito la P2 de la condición de habla. Pero vamos, solo hay un cambio así medio llamativo, pero no creo que fuera... El problema está en eso, porque aparece esa onda tan disminuida en el listen self y la explicación más probable es la que hemos hablado. Vale. ¿Habéis mirado las correlaciones entre la IPASE y la supresión de la energía con todos los grupos juntos? Así en separado. Lo hemos hecho en pacientes y en controles. Los controles no tienen IPASE. Es que no tiene sentido que tengan IPASE. O sea, sería sacar números para hacer correlaciones. Pero no tenemos por qué, igual que no tenemos puntuaciones de PANS ni de BNSS, aquí no. Tiempo atrás hicimos estudios en una población sana grande con otras puntuaciones que se llamaban CAPE, Community Assessment of Psychotic Experiences, también con relación con el EEG y demás. Eso eran sujetos de la población general, metimos 200 o 200 y pico, o 300, no me acuerdo ya cuántos, ¿no? Pero vamos, esos son, digamos, puntuaciones diseñadas para capturar, entre comillas, cosas que le pasan a la gente, cosas normales. Pero esto, bueno, pues si son síntomas claros, psicóticos y demás, pues no tiene sentido puntuarlas. ¿Y de cada variación del IPASE, para estimar un valor discriminante de la escala respecto a controles?
esa plantilla? Bueno, es un instrumento que ya se ha validado, pero vamos, nosotros lo que hemos hecho es traducirla al español y validarla en el sentido de evaluaciones cruzadas, que es lo que tiene que publicar Marta todavía. Pero vamos, no creo que haya una puntuación de corte ni en esto ni en ninguna de las escalas que se usan en psiquiatría, ni en la Hamilton, ni en ningún lado, vamos. En la población general, pues, no hay ni una sola escala que voy a decir el diagnóstico se establece a partir de no sé cuánto. Te refieres a otra cosa, pero... Bueno, a eso vas a ver las pruebas ROC y de cara luego a la validación. No, pues no hemos hecho eso. Una preguntilla que se me pasó antes. Nosotros, las personas con trastorno esquizoafectivo, tenemos pacientes con ese trastorno, ¿no? Que están incluidos como... Yo que pienso que no existe, entonces. Por eso... Pero manda más. Claro. No he mandado ninguno. Por eso digo, ¿no? Como el resultado de esta muestra, es verdad que son 19, pero... Es un diagnóstico que no tiene ninguna validez ni biológica, ni genética, es súper inestable en la clínica. Ya. No, pensando, digo, que a ellos no les sale esta muestra como... No sé si es porque es otro trastorno que no sea... Ya, pero es que yo creo que es un diagnóstico inventado. Bueno, todos los demás también, pero este más todavía. Es como que había mucha gente que no sabían si diagnosticar de una cosa o de otra, a veces de una cosa, a veces de otra. Entonces vamos a hacer un diagnóstico que se llame de las dos maneras. En realidad el objetivo de nuestro grupo es de alguna manera superar todos estos diagnósticos. Entonces no merece la pena que nos paremos a considerar si se ajustan o no se ajustan más o menos a diagnósticos que creemos que no valen para nada. En realidad nuestro objetivo es definir biotipos dentro de esos grandes grupos de diagnósticos, pero por eso, si bipolar tipo 1 y tipo 2, que si han tenido alguna vez psicosis o no la han tenido, que si son esquizoafectivos tipo maníaco, esquizoafectivos tipo depresivo, esquizoafectivos tipo psicótico. Bueno, es que no tiene sentido el ponerse a hacer esas cosas. Ya, esas divisiones. Claro, no. O sea, sería como dar por hecho que eso existe en realidad y ponerte a validarlo usando criterios objetivos. Como partimos de que es una tontuna, de que no existe, pues... ¿Los diagnósticos se hacen siguiendo criterios DSM, CIE o...? Sí. Bueno, en principio son DSM, sí, pero vamos, básicamente criterios que hacemos los clínicos, que conocemos esos diagnósticos y que, bueno, pues que diagnosticamos una persona a la que conocemos. O sea, esto de que se pone tanto muchas veces en los artículos, o que lo ponemos todos, diagnósticos hechos en función de tal y cual, criterios DSM. Pues sobre todo se debe a que la mayor parte de los estudios anglosajones, la gran mayor parte de los estudios anglosajones, están hechos en muestras de pacientes que los investigadores no conocen, a los que no conocen los investigadores. Entonces, o bien los pacientes se presentan voluntarios para tener un seguro médico, cosa que es bastante frecuente, o bien se remiten pues, por parte de otros a que se les... Y entonces muchas veces el diagnóstico se hace o bien por un consenso en función de historias clínicas, que se van leyendo y tal, a este paciente no sé qué le pasa, tal. O bien se les, por parte de gente que no está implicada en el tratamiento y muchas veces tampoco es psiquiatra, se les pasan unas escalas clínicas y en función de esas escalas se hacen los diagnósticos. Entonces ahí es donde entran decir, ¿se ajusta a que ha tenido delirios durante más de un mes? Mira, si aquí en la historia pone que sí. Pero claro, es muy diferente nuestra situación en la que los que tratamos a los pacientes y los conocemos somos quienes les diagnosticamos. Y eso, en mi opinión, es muchísimo más fiable que 35 becarios pasando escalas clínicas, que es la trastienda de muchos de estos estudios. En esa variable, ¿no? Que al final son las autoexperiencias, hay mucha más variabilidad en los que diagnosticamos como esquizofrenia, trastorno del espectro de la esquizofrenia, que en bipolares.
Si hay más variabilidad, no lo sabemos, no sé. Nosotros estamos, es una única persona la que hace la evaluación, digamos, lo que se hace es es un cuestionario autoadministrado con una persona, con Marta Hernández, delante, que conoce la escala y que responde a sus preguntas. ¿Más variabilidad te refieres más dispersión exactamente? ¿O qué Sí, exacto, pero claro, quizá al haber más dispersión en bipolares, ¿no? En cuanto a que puede haber mayores diferencias entre quienes tienen puntuaciones altas, quienes no las tienen, que en los trastornos del espectro de la esquizofrenia, quizá por eso también cuesta encontrar esas diferencias en la supresión, ¿no? Si entendemos que las experiencias, las autoexperiencias, ¿no? Están relacionadas con la supresión de la energía. Hombre, yo diría que lo que hay en los bipolares es una mayor cantidad de gente que no tiene esas otras experiencias anormales. En los pacientes con esquizofrenia es más frecuente que si las tengan. Entonces, habría pues una menor proporción de pacientes con trastorno bipolar que las tienen. Pero es que la frontera entre esquizofrenia y trastorno bipolar es una frontera también bastante artificial. Claro, por eso planteaba antes si evaluamos las autoexperiencias agrupando bipolares y esquizofrénicos o hacemos esa división, porque al hacer la división nos encontramos que dentro del grupo de la esquizofrenia hay un porcentaje muy alto. A ver, nosotros lo que hacemos en el grupo es cuando hay los datos que pensamos que tienen valor para establecer biotipos, los examinamos en conjunto con todos los pacientes bipolares y pacientes con esquizofrenia y aledaños, o sea, trastorno esquizotípico y cosas así. De ahí, por ejemplo, los estudios de biotipos en base a los déficits cognitivos. Ahí están metidos todos juntos. Entonces, pues lo haremos también así, con esto, pues a ver, las experiencias anormales no van a ser el factor definitorio de ningún biotipo, porque es un factor también muy poco objetivo. Pero los utilizaremos para caracterizar un biotipo en el que hayamos definido metiendo pacientes con esquizofrenia y con trastorno bipolar juntos. También ahí si los biotipos se definen en función de un criterio objetivo que comparten controles y pacientes, rendimiento cognitivo, grosor cortical, pues se puede examinar las diferencias en puntuación en estas experiencias entre los que están definidos en función de un biotipo o de otro. Pero esto nunca nos va a servir. Ahora lo examinamos por separado porque hemos hecho un artículo y ahora vamos a hacer otro, pues porque fundamentalmente para la tesis de Rosa. Partimos de la idea de que esto existe, de que no podemos obviar que estos diagnósticos existen. Entonces, lo comprobamos y después hacemos lo que hemos hecho en otros momentos, meterlos a todos juntos buscando, digamos, lo que se llaman biotipos. Más cosas. Bueno, pues nada, pues hasta el jueves entonces, ¿no? Muchas gracias. Vale, Alejandro. Oye, Alejandro, ¿cómo lleváis las tareas que tenemos en común? Estamos progresando. De hecho, mañana me reúno con Gema para hablar bastante de todo esto. Vale, Ya hemos empezado a mirar el LICI y sí. También tenemos avances con el tema este del interestímulo. Mañana hablo con ella y os escribiremos y demás. Lo que habíamos en principio reservado el día 30, ¿no? El día 30 de noviembre. Sí, lo tenemos presente. Vale. Sí, porque ese era el día que nos contabais cómo iba la cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, igualmente os vamos dando feedback. ¿Cómo? Que igualmente que os vamos dando, si tenemos cosas antes, os las vamos enviando. Sí, no. Es que andábamos ajustando el calendario y nos acordamos que el día 30 era vale. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues, vale, hasta la próxima a todo el mundo. Claro. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya hablamos, Inés. Vale. Hasta luego. Hasta luego.